Tiempo de edificación, tiempo donde hoy queremos ser audibles a todo lo que el Señor trae para nosotros como hijos de Dios. Cada vez alinearnos más de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. Y bueno, nuestro tema es, como se los había dicho anteriormente, ¿eres coherente? Wow, gran pregunta. ¿Somos coherentes? Rudy, tú eres coherente. Ruth, eres coherente. Tú que estás frente a tu pantalla, eres coherente. Y que bueno, ¿qué tal si tú me das el permiso? ¿Sí? Dale. De iniciar y tener este tiempo especial, y ya con el aval de la señora lo hacemos. Aquí sí que vamos a tener este tiempo especial. ¿Está bien si oramos? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder usar estos minutos para profundizar, para poder tener principios tuyos en nuestra vida. Y queremos, Señor, aprovecharlo al máximo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Coherencia. Bueno, para la gente, para lo que nosotros normalmente hablamos con coherencia, ¿a qué pudiéramos estar hablando en eso, ¿no? ¿Qué es ser coherente? ¿A qué diría la gente de pronto, amor, de eso, ¿no? ¿Qué es ser coherente? Bueno, coherencia es de lo que tú hablas, pues tú eso es lo que das, eso es lo que muestras o modelas, ¿no? Yo creo que es como ir acorde a algo, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que hablas, pues eso haces. Sí. O sea, una persona, miremos la otra palabra, el antónimo, incoherencia, es tener algo cortado, que de pronto lo que tú dices, lo que se dice no se hace, o prometí algo y no lo hice. Ser incoherentes es como que hay algo que se corta, ¿no? Pero ser coherentes es totalmente distinto. Entonces yo quiero invitarte a que hoy meditemos en lo siguiente. Ser coherentes es, vamos a unir dos cosas. ¿Listo? En la vida tuya y mía necesitamos entender que coherencia es unir dos cosas. Lo primero que vamos a necesitar unir es la identidad. ¿Ok? Algunos creen que es la naturaleza. Y bueno, O sea, ¿es diferente la identidad de la naturaleza? es muy diferente, sí, Bueno. la identidad de la naturaleza, y creo que en los próximos minutos lo vamos a diferenciar. Pudiera decir que la coherencia tiene que ver con la naturaleza inicialmente, pero permítanme, vamos a desglosar un poquitito, pero creo yo que la coherencia inicia por la identidad. Oh. Y la identidad es cómo unimos la identidad con la gestión, lo que nosotros hacemos. Entonces, Sí. la identidad la conectamos con la gestión, ¿no? Entonces, yo creo que la coherencia es eso, es ser una sola pieza entre la identidad y la gestión, ¿no? Creo que desde ahí se basan muchas cosas. O sea, identidad, no, Y, coherencia. o sea, la coherencia es unir dos cosas. Sí. ¿Sí? La primera es Identidad. y la otra es la gestión la o la gestión. ejecución, cualquiera de las dos. Ok. ¿Cuál quieres que digamos esta vez? Bueno, pues ¿Gestión creo o que ejecución? Gestión. Bueno, gestión. Hablemos de Entonces, gestión. vamos a mirar. ¿Por qué te digo que no es la naturaleza primeramente? Porque, bueno, imaginemos, ¿sí? No podemos poner el caso de nosotros, porque tenemos 2 hijos, pero gracias a Dios no nos salieron rebeldes, ¿verdad? Son hijos obedientes. ¿O tú qué dices? Sí, ¿Qué dice Sebastián? son muy obedientes. Bueno, son obedientes. Pero imaginemos el caso de una mujer, una madre que tiene 2 hijos. Uno es rebelde y el otro es muy dócil, es muy obediente, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos, el rebelde, el hijo rebelde y el hijo obediente, tiene una naturaleza de hijo? Los dos. Los dos. Así que ellos dos tendrán alguna naturaleza distinta. No, ¿No? tienen la misma naturaleza. Tiene la misma Tienen naturaleza. el mismo ADN de la madre. Si se alimentaron con la misma leche, se les dio la misma sopa, se les dio la misma alimentación, la misma educación, los mismos padres. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Es la identidad. ¿Sí? Entonces, hay hijos que nacieron en un excelente hogar, pero no por ser hijos de ese hogar
pues ellos van a ser coherentes por el hogar que tenemos, ¿no? Sino van a ser coherentes por la identidad que tienen. Volvamos al caso del hijo rebelde. El hijo rebelde, ¿cuál es la identidad de un hijo rebelde? ¿Qué crees tú? Pues es todo lo contrario de lo que en casa se ha enseñado, los valores que se han enseñado en casa, ¿no? O sea, hace como que todo lo contrario, como que Si se dice blanco. si se dice blanco, pues van a decir negro y al revés, ¿no? Y empiezan las disputas y todo esto. ¿Qué identidad tiene ese hijo? Bueno, es una identidad rebelde. Como que siempre está programado para eso, que si se dice blanco, entonces es negro. Si dicen negro, él dice, no, yo quería blanco, ¿no? Vamos a pasear juntos. No, aquí eso siempre es lo mismo. Yo me voy solo, me quedo en casa. Y bueno, tantas cosas que podemos mirar y encontrar. Entonces, la identidad del hijo rebelde es eso, ¿no? Aunque tiene una naturaleza de hijo. Igual. Pero el hijo que es obediente tiene una identidad de hijo dócil, un hijo que probablemente cuestione muchas cosas, pero siempre va a decir, lo voy a obedecer. Entonces, son dos identidades con la misma naturaleza. Ajá. Entonces, esas son preguntas tontas, pero hay que hacerlas. ¿Cómo responde un rebelde? ¿Cuáles son las palabras de un rebelde? Pues como lo decía ahorita, con todo lo contrario de la respuesta que se espera, ¿no? Sobre todo la parte negativa, ¿no? Como el negativismo. Como, por ejemplo, es la postura de un rebelde, el tono de voz de un rebelde, ¿no? Wow. Cuando hay rebeldía, también es una falta, aunque es una identidad de rebeldía, también hace parte de una falta de una verdadera identidad. Entonces, como no tienen un argumento fijo, no tienen un argumento fundamentado, pues ese es su modus operandi, la gritería, el no dejar escuchar al otro, el tener siempre la razón, ¿sí? Sin fundamento. Entonces, esa es la forma en la que se opera en cuanto a una identidad de rebelde. Entonces, fíjate que tú ya estás diciendo acerca de la gestión, ¿sí? ¿Cómo es la gestión de un rebelde? Sube la voz, es egocentrista, es una persona que no recibe argumentos, ¿no? Siempre quiere tener la razón. Exacto, esa es su gestión, esa es la forma de vida de él. Entonces, aquí encontramos un hijo coherente. Pareciera extraño. El hijo rebelde es coherente. Coherente con su rebeldía. Es con coherente su pensamiento. porque él es rebelde, él actúa como rebelde y entonces es coherente por su rebeldía. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, todos somos coherentes por la identidad que tenemos. ¿Sí? Entonces, debería ser que somos coherentes porque somos hijos, pero no es así. Wow, dependiendo de lo que creamos de identidad que tenemos, bien sea formada desde casa, bien sea formada en colegio, universidad o sociedad, pues de ahí vamos a ser coherentes con lo que tenemos dentro, ¿no? Voy a contarles una cuestión íntima de Ruth, ¿ok? Ahora, ¿qué vas a decir? Sé que te gusta mucho todo esto de el reino de Inglaterra y ¿cómo se llama ese? Londres. Londres, el sueño de Ruth es ir a Londres, que la lleve. Y te gusta mucho esa realeza, ¿no? La princesa Diana, la reina Isabel y todo eso, ¿no? Entonces, si fuera por naturaleza, los príncipes que nacieron deberían comportarse a la altura de un príncipe. Según lo que tú has visto, la serie, los documentales, lo que te gusta ver, todos los hijos príncipes que han nacido han respondido por naturaleza de príncipes o por la identidad que se les sembró. Fíjate que algo curioso de lo que tú estabas diciendo, del ejemplo de la madre, de estos dos hombres, por lo general siempre en los reinos ha existido dos generaciones, ¿no? O sea, dos hijos, a la cual pues uno tiene que preceder el trono. Y siempre uno de los dos está
en contra de toda la cultura, porque pues obviamente la cultura de esos reinos anteriormente son demasiado o eran demasiado imponentes, ¿no? En muchas cosas. Entonces, un alma, pues a ver, es más, y un alma sin Cristo, pues obviamente quiere como escapar de todas esas cosas y de sus responsabilidades y demás, y más cosas impuestas que no están no son como muy chéveres. Entonces siempre se ve ese tipo de hijos, el que quiere tomar las riendas de la generación de su papá, como el rey, pero está el otro que no, definitivamente no puede con tanta estructura y con tanto protocolo. Y nacieron en una cuna Y de oro, nacieron en una ¿no? cuna. Uh-huh. Qué tremendo. Entonces, eso mismo pasa. Y entonces lo que quiero decir es, somos coherentes no por naturaleza, sino por identidad. Uh-huh. Traslademos eso a, por ejemplo, bueno, voy a hablar cosas como complicadas, pero por ejemplo, hablemos de un hombre. Ese muchacho nació hombre, pero adoptó una falsa identidad de mujer, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, su naturaleza es de hombre, pero adoptó una falsa identidad de mujer. ¿A qué va a ser coherente él? ¿A su naturaleza o a su identidad falsa? A su falsa identidad. Ok, entonces va a ser coherente y va a gestionar y se va a notar y él va a querer tener hábitos de mujer, ¿cierto? Por tener una falsa identidad. Entonces quería dejar claro eso, que la coherencia es esa unión entre identidad y gestión. Pero en los hijos de Dios, ¿nos pasará igual? La respuesta es sí. Encontramos hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, que Dios ha hecho su obra completa en nosotros, pero muchos no somos coherentes por naturaleza, sino por identidad. Entonces, hijos de Dios que el Señor hizo su obra, pero todavía tienen una identidad del pobrecito, por ejemplo, ¿no? Sí. Hijos de Dios que tienen una identidad distorsionada en cuanto a ver al Padre y no lo reconocen como Padre. Tienen mentalidad de huérfanos, ¿sí? Por eso siempre viven como en ese estilo de miseria, ¿sí? Uh-huh. Lo que tú dices, como ten misericordia de mí, como que soy el pobrecito, como que el que no tengo nada. El perrillo. Exacto, y también esa forma de miserableza o de verse como el pobrecito es también como anidar en su corazón odio hacia otras personas que de pronto no tiene, él no tiene lo que las otras personas tienen, sí, ¿no? Sí, el egoísmo, exacto, estarse comparando, ¿no? Y también lo hemos visto últimamente en Efesios, ¿no? En no tener una mentalidad de cuerpo, sino pensar individualmente, como un miembro externo o un congregante, ¿no? Sí, como que yo ya soy hijo de Dios, como que yo ya me salvé y pues el resto ustedes verán. El resto mire cómo se salvan. Cómo se salvan y cómo lo hacen. Entonces no somos coherentes, Uh-huh. ¿cierto? Por la naturaleza que tenemos, sino estamos respondiendo hay hijos de Dios que tienen una identidad distorsionada. Entonces, por eso a veces respondemos como respondemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos ir pensando? ¿Cómo es mi identidad? ¿Sí? Porque a veces tenemos una identidad más religiosa o cristiana nominal o evangélica, o nos enseñaron a ser piadosos, entre comillas, dentro de una religión o cumplir unos requisitos, y esa fue la identidad que asumimos, pero a veces esa identidad religiosa dista o es totalmente contraria a una identidad en Cristo, ¿no? La identidad que hemos traído de los padres, de las familias, la forma como nos educaron, también ha traído que esa identidad la traemos a una identidad ahora en una nueva vida en Cristo. Así es. Entonces, ¿en qué ejercicio estamos, amor? Estamos siendo santificados por Dios y estamos siendo permeados de la verdadera identidad que tenemos en Cristo, ¿no? Porque necesitamos ser coherentes por identidad.
Cada vez que nosotros nos vemos en la identidad en Cristo, que sabemos quiénes somos, pues vamos a ser coherentes a esa identidad correcta en Cristo. Vamos a hablar distinto, vamos a actuar distinto, vamos a pensar distinto, ¿no? Sí, o sea, esto es como cuando lo que ahorita ponía de ejemplo, el sentirnos huérfanos, aún ya estando en Cristo, es conocer al Padre, ¿no? Esto a veces se nos hace un poco difícil porque venimos de pronto de hogares disfuncionales o de pronto venimos de hogares donde el papá estaba pero solamente era el proveedor. O llegaba solo a dormir a O casa. llegaba así, solamente el tema de la provisión o, no, o simplemente lo que tú dices, llegaba a casa pero no tenía, no era ni el proveedor ni ese papá que da como la identidad a sus Nos hijos. ha tocado tener algunas terapias, consejerías, no sé cómo le llamas tú, de hijos que dicen, yo tuve a mi papá, pero yo no sé qué es ser abrazado, o un te amo, un beso. Exacto, entonces esas conductas que se han tenido, pues es un poco difícil el no sentirse huérfano de un papá como es Dios, ¿no? Entonces es conocer a ese papá. Necesitamos sanar nuestro corazón conociendo el corazón del Padre para sanar esas heridas pasadas, pero comenzar a actuar coherentemente, no como huérfanos, sino como hijos amados de Dios. Y esto es vital. Y esa es la gran pregunta para nosotros. Si queremos ser coherentes según Dios, deberíamos saber qué identidad tenemos. Esa sería la pregunta del día de hoy. ¿Tengo la identidad de Dios en mi vida a través de su Hijo Jesucristo, sí o no? ¿Qué tanto de esa identidad yo estoy expresando? Porque depende de tu identidad, vas a ser coherente en tu gestión, ¿cierto? Pero un segundo punto para ir cerrando, y es cuando tú tienes la identidad de Cristo, conoces la naturaleza que tú tienes. Sabes cuál es la naturaleza y actúas por naturaleza y eres también coherente con la naturaleza que tienes. ¿Sí? Okay. Entonces, la forma en que come o se rasca un perrito es muy distinta a la que se rasca un gatico, ¿cierto? O pongámoslo, bueno, casi siempre ponemos perros y gatos. Pongamos un perrito y un pájaro, ¿ok? Jamás vas a ver un perro salir por la ventana y extender sus orejas a volar porque no puede, por naturaleza. No es coherente por naturaleza. Se va a caer y el perrito va a sufrir. Pero el ave sí tiene las alas, ¿sí? Para hacerlo, está dotado para eso, porque conoce su identidad. Nosotros cuando tenemos la identidad correcta y sabemos quiénes somos, miramos la naturaleza de la que fuimos impartidos y decimos, tengo que ser coherente. Por eso, entonces, antes perdonábamos de una manera, pero no deberíamos perdonar como perdonan los demás, sino ser coherentes en identidad en Cristo y por naturaleza y saber en esta naturaleza cómo perdonamos, cómo amamos, cómo brindamos ayuda y cómo estamos apoyándonos unos a otros, ¿no? Entonces, en las cosas de Dios podemos ser incoherentes por naturaleza, pero deberíamos ser coherentes por identidad, ¿no? Ok. Entonces, creo que, pues amor, esto es vital y todos los que nos están viendo, creo que es un examen a nuestro corazón y entender que si se siembra una semilla de manzana, pues el árbol va a ser de manzana. Somos coherentes con la semilla de Cristo en nosotros. ¿Ibas a decir algo? No estaba pensando en lo que significa la identidad de Dios, ¿no? El saber que en Él tenemos una casa. Aún muchos hijos de Dios estamos peleando y guerreando por un techo, que no es que esté mal, pero también teniendo la certeza y la seguridad que ya habitamos en una casa,
¿cierto? Y que en esa casa tenemos un Padre que lo cubre todo, que cubre todas nuestras necesidades. Cuando vamos entendiendo todas estas cosas, tú lo has dicho, y es que tenemos un cheque en blanco, ¿sí? Que el Señor nos otorga para decir, aquí está, gasta en lo que es necesario, ¿no? Y hasta que sobreabunde. Entonces, si cada vez entendemos lo que somos en Cristo y comenzamos a actuar, porque muchas veces lo decimos, sí, yo ya sé que soy bendecido, sí, yo ya sé que soy amado por Él, pero en realidad solamente lo tenemos por información, más no como una vivencia, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo hago? Entonces, es ahí el punto donde necesitamos comenzarle a enseñar a nuestro cerebro, ¿sí? A mandarle esas señales a nuestro cerebro para que se creen esas ideas y comiencen a sembrarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Es la única forma en que podemos comenzar a ver ese crecimiento de Dios en nosotros para que comencemos a actuar y a hablar coherentemente. Y yo creo que una forma de darle gracias a Dios por lo que tenemos es siendo coherentes por identidad y por naturaleza, ¿no? Así es. Y eso es lo que el Señor en algún momento nos va a tomar cuentas a nosotros. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿No? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con la sabiduría que te entregué? Entonces vamos a dar cuenta y pues deberíamos ser coherentes por gestión y decir, Señor, esto que aprendí de ti, aquí está y se produjo. Mi hogar, o sea, imagínate un padre coherente en Dios, ¿cómo va a ser su matrimonio? ¿No? ¿Cómo va a ser su hogar? ¿Cómo va a ser la sociedad? Entonces a veces queremos que el gobierno de turno nos cambie la vida. Estamos nosotros aquí en Colombia en una transición de gobierno, de presidente. Y creemos que ese presidente nos va a cambiar la vida. Cuando nosotros los hijos de Dios somos los llamados a ser la expresión de la coherencia de Dios en nuestra vida. Y aquí hemos sido muy incoherentes como hijos de Dios, hemos sido súper incoherentes. Dice que nosotros tenemos la paz del Señor, o sea que venimos a dar paz a las naciones donde estamos colocados, que nosotros somos el primer ministerio de reconciliación. Es más, Adán, Dios le dijo que sojuzgara la tierra. O sea, de nuevo nosotros volvemos a entrar a ese estado para sojuzgar la tierra. ¿Qué es? Para gobernar donde estamos. ¿Cómo gobernamos? No, es que necesito un puesto en el gobierno. No, desde tu misma casa, desde tus mismos redes sociales, desde tu mismo lugar de trabajo, lugar de estudio, en la posición o la asignación que en este momento te encuentres, ahí es donde necesitamos ser coherentes como hijos de Dios. Entonces, somos incoherentes porque estamos también como peleando y luchando, como lo decía anteriormente, como huérfanos, como que no tenemos nada y estamos en esa controversia y es más, insultándonos entre el mismo cuerpo de Cristo, y Sí, esto da una sensación de wow, ¿cómo lo digo yo? Una sensación de frustración de pronto, un desazón, porque no estamos comportándonos como hijos de Dios, no lo estamos haciendo, estamos comportándonos a veces hasta peor que el sistema del mundo. Entonces necesitamos ser coherentes con lo que somos como hijos de Dios. Y qué bueno haber llegado a este tiempo, amor, reflexionando sobre lo que tú nos acabas de llevar, ¿no? ¿Somos coherentes? ¿Eres coherente? Ese es nuestro tema. ¿Eres coherente? Y esa misma pregunta me la hago yo. Esa misma pregunta la tengo. ¿Somos coherentes, sí o no? Entonces, creo que en los próximos días voy a estar hablando un poquitito acerca de la coherencia de la fe en algún aspecto de nuestro estudio de Efesios, pero creo que llegamos a un buen tiempo, amor, para hacer una oración, para ir cerrando este tema y
tú que oras mucho mejor que yo. Yo que oro ¿Qué tal cortico, si, como dices tú. qué tal si hacemos una oración de esas bonitas y hermosas que sabes hacer? Bueno, invito a todos los que nos están viendo también a que se unan en esta oración porque es importante también reconocer delante del Señor que hay cosas que tal vez tú y yo no estamos haciendo coherentemente con lo que estamos aprendiendo de Él y en Él. Bendito Padre Celestial, gracias, gracias Señor, porque cada vez sabemos que lo que tú nos quieres dar a entender es que necesitamos manifestar tu reino aquí en la tierra, Señor. Que necesitamos manifestar tus mismos pensamientos, que es tu misma palabra, Señor. Que necesitamos, Señor, ser cada vez guiados por tu Espíritu Santo. Antes de hablar, antes de decir cualquier cosa, antes de actuar, Señor, necesitamos de tu coherencia en nosotros. Así que Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor, en toda situación que estemos nosotros, en enfermedad, en calamidad, en tiempos dolorosos, en tiempos a veces de traición, Señor, en tiempos a veces de necesidad. Padre, tú sabes, Señor, que necesitamos de tu guianza para cada vez afirmarnos y confirmarnos en esta verdad y hacernos coherentes, Señor, en medio de un mundo en el que está en caos, Señor, que podamos ser esa luz para el mundo, que nuestras palabras sean de aliento, pero que nuestras palabras no vengan de nosotros mismos, sino que vengan de ti, que tu coherencia se vea en nuestra mente, en nuestro hablar y en nuestro actuar, Señor. Gracias por este tiempo especial. Amén y amén. Amén. Gracias, amor. Y a ti, gracias por este tiempo. ¿Qué tal si nos dejas en tus comentarios, en la forma que puedas comunicarte con nosotros? ¿Qué piensas de lo que hablamos? ¿Qué piensas de este tiempo especial? Y bueno, dentro de 8 días ya tendremos de nuevo nuestras habituales conexiones. Así que, bueno, gracias a ustedes por conectarse. Gracias por hacer de Conectados con Dios una familia extendida. Y bueno, recuerden que en Cristo tú y yo seguimos conectados con Dios. Un abrazo fraterno para todos. Bendiciones.